¿Alguna vez has sentido que las personas que más amas son las mismas que un día podrían destruirte? No lo digo como metáfora, lo digo porque me pasó. Mi nombre es Elena Rivas, tengo 67 años, y aunque he vivido muchas cosas difíciles, nunca imaginé que el peligro más grande de mi vida vendría de mi propio hijo. Esto no es una novela, ni un cuento, es mi verdad, una que aún me cuesta repetir, pero que necesito contar, porque si me la hubiera guardado, quizás hoy estaría muerta. Mi esposo, Agustín, murió hace 6 años. Un infarto lo fulminó en plena madrugada. Desde entonces, vivo sola en una casa modesta en las afueras de León, Guanajuato. Mis días eran tranquilos, entre mis plantas, mis tazas de té y los álbumes de fotos. Nunca fui rica, pero tuve la suerte de heredar un terreno que, años después, se convirtió en millones cuando lo compró una constructora. No muchos lo sabían. Solo Agustín, un contador, y mi hijo, Julián. Siempre creí que mi hijo era un hombre bueno. Cuando era niño, me decía que cuando fuera grande iba a cuidarme. Yo lo cuidé sola, porque su padre nos abandonó cuando él tenía apenas 5 años. Y cuando conoció a Mariana, su esposa, me alegré. Pensé que por fin tendría su familia. Pero conforme pasaban los años, algo en él cambió. Se volvió frío, reservado. Solo me llamaba cuando necesitaba algo. Y aún así, yo nunca le negué nada. Porque uno como madre, aguanta. Fue en una tarde nublada de marzo cuando llegaron a mi casa sin avisar. Mariana ni siquiera me dio un beso al saludar. Entraron como quien entra a un hotel, con prisas y rostros tensos. Julián me abrazó con una sonrisa incómoda y me dijo que necesitaban un favor, que les había salido un viaje urgente a Europa por trabajo, que si podía cuidar de Emilito, mi nieto, durante 2 semanas, que no había nadie más en quien confiar. Me lo dijo así, como si ya estuviera decidido. Yo me quedé muda por un segundo, porque Emilito, aunque es un niño dulce, siempre fue muy callado, demasiado, casi no hablaba. Y ellos decían que era por su carácter. Nunca lo llevaban a psicólogos ni a terapias. Solo decían que era tímido y que se le iba a pasar. Me partía el corazón verlo siempre tan callado, pegado a su tablet, con los ojos tristes. Aún así, acepté, porque soy su abuela, y porque pensé, ¿qué daño puede hacer tenerlo en casa unos días? Se fueron esa misma noche. Dejaron una lista con horarios, comidas, lo típico. Mariana me advirtió que no le diera cosas con azúcar, que no lo sacara al sol, que no lo dejara ver televisión después de las 7, como si fuera un robot. Me dieron un beso frío y salieron con prisa. Me quedé en la puerta viéndolo subir al coche, mientras Emilito se asomaba por la ventana trasera sin decir nada. Solo me miró, con esos ojos enormes, oscuros, llenos de algo que no supe nombrar en ese momento. La primera noche fue tranquila. Le preparé una sopita, le leí un cuento, lo arropé. Pensé que estaba dormido, pero cerca de la medianoche escuché unos pasos suaves en el pasillo. Me levanté con cuidado y lo vi, parado en la entrada de mi cuarto, temblando. Lloraba en silencio, con los puñitos cerrados. Me acerqué de inmediato. Le pregunté qué pasaba, y fue entonces que me dijo algo que me cambió la vida. Abuela, dijo con voz baja, rota, escuché a mis papás decir que te quieren hacer daño. Me quedé inmóvil. No quieren que regreses. Dicen que así se queda todo para ellos, que ya viviste mucho, que vas a caer de las escaleras. No entendía, no podía creerlo. Me arrodillé frente a él, lo tomé por los hombros y le pregunté si estaba seguro de lo que decía. Asintió. Me dijo que no era la primera vez que los escuchaba, que lo decían por teléfono, que a veces Mariana le decía no se lo digas a la abuela o nos va a arruinar el plan. Me dijo que no sabía qué plan, pero que sonaba como si yo ya no fuera a estar, y que tenía miedo, mucho miedo. Yo también lo tenía, pero más que miedo, sentí algo peor, la herida de la traición. ¿Mi hijo? ¿Mi nuera? ¿Querían matarme? ¿Por dinero? Recordé la cuenta de ahorros, las escrituras del terreno vendido, todo lo que había puesto en su nombre por si me pasaba algo. Recordé que hace unos meses él me pidió una copia de mi INE, diciendo que necesitaba actualizar datos del seguro. ¿Había sido para algo más? Esa noche no dormí. Me quedé en la sala,
con Emilito dormido sobre mi regazo, escuchando cada ruido, cada sombra. Sentí que el techo de mi casa ya no era un lugar seguro. Pensé en llamar a la policía. Pero, ¿qué les iba a decir? ¿Que mi nieto de 6 años escuchó un plan para matarme? Nadie me creería. Necesitaba pruebas. Pero sobre todo, necesitaba tiempo. Y tenía apenas 2 semanas antes de que volvieran. Oh, antes de que me hicieran desaparecer. Nunca había sentido tanto miedo en mi propia casa. No miedo a un ladrón, ni a un extraño, sino miedo a mi propia sangre. Esa noche, después de lo que me dijo Emilito, supe que ya no podía confiar en nadie. No dormí ni un minuto. Me senté frente a la ventana, con una taza de café frío entre las manos, escuchando cada crujido, cada soplo de viento. Tenía la sensación constante de que algo, o alguien, me observaba, como si ya estuvieran cerca, como si estuvieran esperando que bajara la guardia. Al día siguiente, fingí normalidad. Preparé el desayuno, le puse dibujos al niño, incluso le mandé un mensaje a Julián diciéndole que todo iba bien. No quería que sospecharan nada. Cada palabra que escribía me dolía. Pensar que les estaba ocultando algo a las mismas personas que me ocultaban la muerte era como caminar en vidrio. Me respondieron rápido. Mariana me preguntó si Emilito estaba portándose bien. Julián solo mandó un pulgar arriba. Ni una palabra de cariño. Fui al cuarto donde guardo los papeles importantes. Tenía que revisar todo, ver si realmente había dejado alguna puerta abierta. Cuando Agustín murió, él me había dejado una carpeta con testamentos, escrituras y números de cuenta. Todo estaba allí, en la parte alta del closet, dentro de una caja de madera. Al abrirla, noté algo extraño. El sobre que contenía mi testamento original estaba roto. No lo recordaba así. Saqué los papeles, los revisé con cuidado. Y ahí fue cuando me temblaron las piernas. Había un documento que yo no había escrito. Tenía mi nombre, mi CURP, mis datos, pero no mi letra. Era un supuesto testamento actualizado donde cedía absolutamente todo a Julián. El documento tenía hasta una firma que se parecía a la mía, pero no era mía. Y lo peor, estaba fechado apenas 2 meses atrás. Recordé que en esa fecha, Julián había venido a visitarme. Trajo café y pan dulce. Me dijo que quería hablar de cosas de familia. Y ahora entendía lo que quería decir con eso. Me senté en el piso, con los papeles extendidos frente a mí. El mundo giraba lento. No sabía qué hacer. ¿Llamar a un abogado? ¿A la policía? ¿Y si no me creían? ¿Y si me decían que esa sí era mi firma y que me estaba confundiendo? Nadie me conoce mejor que mi hijo. Sabía que podía manipular la situación. Sabía que nadie iba a sospechar de él. ¿Quién sospecharía de un hijo que cuida de su madre viuda? Y eso era lo más aterrador, que conocía cada debilidad mía, cada miedo, y los estaba usando en mi contra. Pasaron las horas. Emilito dormía la siesta y yo me senté frente a su tablet para revisar sus juegos. Quería distraerme, pero en uno de los archivos recientes encontré un icono extraño. Era una aplicación de grabadora de voz. Al abrirla, vi que tenía varios archivos guardados, todos con fechas recientes. Reproduje el primero, sin saber qué esperar. Y ahí estaba, la voz de Mariana. Clara, seca, como siempre. Decía algo que me hizo soltar la tablet de golpe. Ya no podemos esperar más. Si no lo hacemos este mes, ella va a cambiar el testamento otra vez. Tiene que ser rápido, limpio. Una caída, un accidente, lo que sea. Pero ya. Me quedé sin aliento. Era real. Era verdad. No eran imaginaciones mías ni fantasías de una mujer mayor. Lo decían. Lo planeaban. Lo grabaron. Y mi nieto, sin querer, había salvado mi vida al tener esa grabación ahí. Reproduje otro audio. Esta vez era Julián. No hablaba. Mucho, pero respondía. Ella le decía, ¿estás seguro que estás sola? Y él contestaba, sí, nadie sospecha, ni siquiera ella. Mariana reía. Una risa fría, sin alma. No pude más. Corrí al baño y vomité. El asco, el dolor, la traición, me revolvían por dentro. Me miré al espejo y vi a una mujer rota, pero con fuego en los ojos. Ya no era una abuela indefensa. Ya no era la mujer callada que solo quería agradar. Era una madre herida.
y una mujer que no iba a permitir que la enterraran viva. Decidí que necesitaba ayuda. No podía hacer esto sola. Recordé a mi cuñada, Rosaura, hermana de Agustín, abogada retirada, dura como el acero, pero justa. La llamé temblando, sin saber cómo empezar. Me escuchó en silencio. Cuando terminé, lo único que me dijo fue: voy para allá. No hagas nada sola. Vamos a resolver esto. Llegó esa misma tarde. Rosaura siempre fue imponente, hasta con su bastón. Se sentó conmigo en la cocina y revisamos todo. Los papeles falsificados, las grabaciones, todo. Me dijo que tenía que guardar pruebas, copias, videos, que debía cuidar lo que decía por teléfono, porque probablemente ya me estaban espiando, que actuara como si no supiera nada. Me dolía, pero entendía. Era el único modo de proteger a Emilito y de salvarme yo también. Esa noche, dormí con la tablet escondida bajo mi almohada. Cada sombra en la pared me hacía saltar. Cada auto que pasaba frente a la casa me hacía temblar. Pensaba en lo fácil que sería para ellos regresar antes, fingir sorpresa, decir que vinieron por un presentimiento, y luego terminar lo que habían empezado. Emilito se despertó en la madrugada. Me abrazó. Me dijo: ya vamos a estar bien. No supe qué responder. Solo lo apreté fuerte contra mi pecho y le dije la única verdad que conocía. Te prometo que voy a cuidarte, cueste lo que cueste. Pensé que lo peor ya había pasado cuando descubrí el testamento falso y escuché las grabaciones. Pero no. Lo más aterrador no fue saber que mi hijo quería deshacerse de mí, sino darme cuenta de lo sola que estaba para evitarlo. Sentí que si daba un solo paso en falso, si me quebraba o dudaba, podían lograrlo. Podían desaparecerme, y el mundo no diría nada. Solo sería otra viejita que se cayó por accidente. Y ellos quedarían con todo. Eso era lo más frío de su plan. Su crueldad estaba diseñada para parecer lógica, tranquila, limpia. Rosaura me ayudó a calmarme. Esa misma noche, imprimimos copias de todo lo que teníamos: el testamento falsificado, las grabaciones, incluso las fechas de los archivos que demostraban que nadie más los había tocado desde que Emilito los grabó. Me dijo que necesitábamos pruebas contundentes, que todo debía estar guardado en lugares diferentes. No dejes todo en tu casa. Si llegan antes, pueden borrar todo. Y contigo sola aquí, podrían hacerlo pasar por un robo. Me dio una memoria USB y me ayudó a cargar los archivos. Guardamos una copia en su casa, otra en mi cuenta de correo, y una más en un sobresellado dentro de mi bolsa, que no solté ni para dormir. Me sentía paranoica, pero Rosaura decía que no era paranoia si realmente te quieren ver muerta. Me costaba aceptarlo, pero tenía razón. Nunca imaginé que tendría que defenderme de mi propio hijo como si fuera un criminal. Pasaron los días. Emilito se veía más tranquilo conmigo. Dormía mejor, comía con más gusto. Una mañana me dijo que soñó con su abuelo Agustín, que lo vio en una banca, sonriendo. Me dieron ganas de llorar. Sentía que Agustín estaba ahí, cuidándonos, dándome fuerzas desde donde estuviera, porque yo ya no actuaba por mí. Actuaba por ese niño que estaba creciendo en medio de un veneno invisible. Y yo no iba a permitir que su infancia terminara como la mía, llena de miedo y abandono. Me armé de valor y empecé a revisar más cosas. Revisé mis correos, mis cuentas bancarias, los recibos de la casa. Noté algo raro en los estados de cuenta. Se habían hecho transferencias pequeñas, pero frecuentes, a una cuenta desconocida. Cuando llamé al banco, me dijeron que esa cuenta estaba a nombre de Mariana. Me preguntaron si quería reportarla como fraude. Me quedé callada. ¿Qué iba a decirles? ¿Que mi nuera estaba vaciando mi cuenta poquito a poco mientras yo cuidaba a su hijo? Le dije al banco que debía verificarlo, pero colgué sabiendo que ya no había duda. Me estaban despojando viva, como si fuera un mueble viejo que estorba, como si no mereciera ni saber lo que hacían con mi propio dinero. Una noche, Rosaura trajo a un amigo suyo, un técnico en seguridad. Revisó toda la casa. Encontró una pequeña cámara oculta en la sala, dentro de un reloj decorativo que Mariana me había regalado en Navidad. También encontró un micrófono dentro del florero del comedor. Yo nunca lo habría imaginado. Me sentí violada, vulnerada. Ese espacio que siempre fue mi refugio, mi paz, había sido convertido en una trampa silenciosa.
Empezamos a hablar en clave. Rosaura me enseñó cómo escribir notas sin decirlo todo, cómo grabar desde el celular sin que se notara. Me sentía como una espía, pero era necesario. Si ellos me estaban vigilando, yo también iba a vigilarlos. Un día, Emilito me trajo un cuaderno. Era pequeño, azul, con dibujos de animales. Me dijo que era su libreta secreta. Al abrirlo, casi se me detiene el corazón. Había frases escritas con letra de niño, torpes pero claras. Mamá dice que la abuela es estorbo. Papá dice que el dinero ya va a ser nuestro. Escuché que van a decir que se cayó. Había fechas, dibujos de una casa, palabras como herencia, medicina y accidente. Era un diario de un niño que no entendía del todo lo que oía, pero lo escribía igual. Sentí una mezcla de dolor, orgullo y rabia. Ese niño había estado más consciente que todos. Mientras los adultos lo trataban como mueble, él observaba, escuchaba, y ahora escribía. Me arrodillé frente a él y le dije, con los ojos llenos de lágrimas, gracias, mi amor. Tú me estás salvando. Sabía que todo esto no podía quedarse en secreto, pero aún no era tiempo de actuar. Necesitábamos que volvieran, que se sintieran seguros, que cometieran errores, y yo debía fingir hasta el final. Así que les escribí. Les dije que todo estaba bien, que Emilito estaba mejor que nunca, que no se preocuparan. Mariana respondió rápido, qué bueno. Volveremos en una semana. Prepara todo. Y gracias por cuidar de él. Me quedé mirando ese mensaje largo rato. Había algo en esas palabras que me heló la sangre. Esa frase, prepara todo. Como si supieran que algo grande iba a pasar. Como si quisieran que estuviera lista para desaparecer. Miré a Emilito dormido en el sillón, abrazando su libreta azul, y me prometí que no importaba lo que pasara, yo no me iba a ir. No sin luchar, no sin decir la verdad, porque lo que me estaban haciendo no era solo una traición, era un crimen, y yo ya no era la mujer débil que pensaban, era la madre que ellos subestimaron, y la abuela que iba a sobrevivir para proteger a ese niño. Hay una forma de mirar que solo tienen los traidores. Es esa mirada que finge cariño, pero esconde cálculo. Lo supe el día que abrí la cámara de mi celular para revisar un video que grabé por error, y los vi. A Julián y Mariana, en mi propia cocina, mientras creían que yo dormía. No estaban discutiendo, no se veían nerviosos, estaban planeando, con calma, con frialdad, como quien organiza una fiesta. Excepto que esa fiesta era mi muerte. Esa grabación fue de hace semanas, cuando vinieron a dejar a Emilito. Yo no la había visto porque mi celular es viejo y apenas reviso los archivos. Pero mientras limpiaba la memoria, ahí estaba. El video comenzaba con el techo de la sala, grabado desde mi bolso. Se escuchaban risas forzadas, y luego, silencio. Después, la voz de Mariana. Ya está todo. Solo falta que ella no se resista. En una caída, si no hay testigos, será natural. Una mujer mayor, sola con el niño. Nadie sospecha. No sé cómo seguir respirando. No sé cómo mi corazón no estalló ahí mismo. Me quedé sentada en el piso, con el celular temblando en mis manos. Esa era la prueba más clara. No eran suposiciones, no eran sospechas. Era Mariana diciéndolo. Y Julián, mi hijo, mi sangre, contestando con voz baja. Tú nomás avísame cuándo. Sentí que el alma se me partía en dos. Le mostré el video a Rosaura esa misma noche. Me dijo que con eso ya teníamos suficiente para alertar a las autoridades. Pero también me advirtió que si lo hacíamos ahora, podrían escapar o borrar evidencias. Me pidió paciencia. Deja que regresen. Deja que crean que ganaron. Allí vamos a atraparlos. No quería esperar. Quería gritar. Quería que alguien viniera a llevárselos ya. Pero tenía razón. Era demasiado arriesgado. Así que comencé a preparar todo, como si fuera una obra de teatro donde yo tenía que fingir que era la abuelita torpe que ellos esperaban. Limpié la casa, dejé todo en orden, como si nada pasara. Incluso fui a cortarme el cabello y pintarme las canas, para que me vieran mejor que nunca. Quería que pensaran que no sospechaba nada, que yo seguía confiando en ellos. Me dolía en el alma actuar así, pero era necesario. Mientras tanto, Rosaura contactó a una amiga suya,
una jueza retirada que trabajaba ahora en protección de adultos mayores. Le mostró las grabaciones, los documentos, la libreta de Emilito. La mujer, al ver todo, se quedó en silencio largo rato. Luego dijo: «Esto no es solo una traición. Es un intento de homicidio disfrazado. Vamos a actuar, pero con inteligencia». Nos prometió mover hilos legales para que, en el momento justo, todo estuviera listo. Una noche antes del regreso, no pude dormir. Me pasé horas leyendo los mensajes que Julián me había enviado en los últimos años. Fríos, secos, con frases como «manda el dinero», «urgente», «hazlo hoy». Nunca me preguntaba cómo estaba. Nunca me decía «te quiero». Todo eran peticiones, órdenes, uso, y aún así, yo lo justificaba. Yo decía que era el estrés, el trabajo, la vida, que ciega estaba. Emilito también estaba inquieto. Me pidió dormir conmigo. Se acurrucó a mi lado y me dijo algo que me rompió. «Si tú te mueres, ¿yo con quién me quedo?». Le acaricié el cabello y le dije que eso no iba a pasar, que iba a estar bien, que no iba a dejarlo solo. Pero por dentro me preguntaba si podría cumplir esa promesa. A la mañana siguiente me vestí con mi mejor ropa. Me puse los aretes que Agustín me regaló en nuestro aniversario número 30. Me miré al espejo largo rato. No quería que me vieran derrotada. Quería que me vieran viva, fuerte, entera, aunque por dentro estuviera hecha trizas. Respiré hondo y me senté en la sala con Emilito a esperar. Llegaron a las 11 en punto, como si fueran dueños del tiempo. Mariana entró primero, con lentes oscuros y un bolso carísimo. Me abrazó como si me quisiera. Frío, mecánico. Julián detrás, sonriendo forzadamente. «Mamá, qué bien te ves», dijo. «Parece que estos días te hicieron bien». Respondí con una sonrisa. Tener a Emilito cerca siempre me hace bien. Los invité a pasar. Les preparé café. Charlamos de tonterías. Mariana preguntó si seguía tomando mis pastillas. Dije que sí. Mostré el frasco, lleno con otras que Rosaura me consiguió, iguales pero inofensivas. Todo era teatro. Todo era tensión bajo la superficie. Emilito se quedó callado, escondido detrás de mí. No quería ni mirar a sus padres. Después de unos minutos, Mariana me dijo: «Tenemos algo que proponerte, algo que puede ayudarte». Y sacó un sobre. Dentro había un documento, otro testamento, más nuevo, más directo, donde renunciaba a toda administración sobre mis bienes y dejaba todo bajo control de ellos, por mi seguridad. Me quedé mirándola. Por dentro me hervía la sangre, pero por fuera sonreí. «¿Y esto por qué ahora?», pregunté. Julián contestó: «Es para que no tengas que preocuparte de nada. Así vives tranquila. Nosotros nos encargamos de todo, como debe ser». Mariana agregó: «Además, queremos llevarte a vivir con nosotros. Ya no deberías estar sola». Les dije que lo pensaría, que me parecía un gesto muy noble, que me sorprendía su preocupación. Después de tantos años tan ocupados, qué bonito que ahora me quieran tan cerca, les dije. Se miraron entre ellos, como si pensaran que ya me tenían en la palma de la mano, y eso me dio fuerza, porque mientras ellos creían que el plan estaba funcionando, nosotras ya teníamos la trampa lista. Esa noche, Rosaura me llamó. Me dijo que al día siguiente, muy temprano, llegarían las autoridades, que ya tenían orden para revisar todo, que solo tenía que mantener la calma. «Estás a un paso de salir viva de esto. Solo aguanta un poco más». Colgué y me senté en la cama. Miré a Emilito dormir. Pensé en lo cerca que habíamos estado del final. Pero ahora, el final iba a ser para ellos. Y no porque yo me vengara, sino porque la verdad, por fin iba a salir a la luz. ¿Has sentido alguna vez que el mundo se detiene justo antes de que algo importante pase? Así sentí esa mañana. El silencio era más espeso que nunca. Hasta el canto de los pájaros sonaba distante. Me desperté antes del amanecer, con el corazón latiendo como tambor. Sabía que ese día cambiaría nuestras vidas para siempre. No sabía cómo, pero lo sentía en los huesos. A veces, el cuerpo sabe cosas que la mente todavía no acepta. Me levanté sin hacer ruido. Fui al cuarto de Emilito. Dormía profundo, con el ceño ligeramente fruncido, como si hasta sus sueños supieran que algo no estaba bien. Le acaricié el cabello y le susurré: «Hoy,
Mi amor, todo va a estar bien. Después, me vestí con ropa cómoda, preparé café y me senté en la cocina a esperar. Cada minuto parecía una eternidad. Revisé el reloj una y otra vez, sin poder quedarme quieta. A las 7:43 en punto, escuché 3 golpes en la puerta. Eran 2 oficiales del DIF, una trabajadora social y una mujer alta, con lentes discretos y un portafolio negro. La jueza retiraba amiga de Rosaura. No venían con uniforme, no traían armas visibles. Querían que todo pareciera una visita cualquiera. Una de ellas se acercó y me dijo en voz baja, ¿está lista? Yo asentí sin decir palabra. Luego miré hacia el interior de la casa. Julián y Mariana aún dormían. O eso creía. 10 minutos después, salieron de su cuarto, sorprendidos por la visita. Mariana venía con una bata de seda, el cabello despeinado pero el rostro ya montado en su sonrisa falsa. Julián tardó más. Se asomó desde la escalera, confundido, rascándose la cabeza. ¿Qué pasa, mamá? ¿Quiénes son? La trabajadora social se adelantó. Venimos a hacer una evaluación de rutina. Estamos atendiendo denuncias sobre adultos mayores en riesgo. Su madre nos dio permiso de entrar. Julián la miró fijamente, tratando de leer entre líneas. Mariana intentó intervenir, pero la jueza habló con voz firme. Señora, es mejor que coopere. Esto es un procedimiento autorizado. Se quedaron callados. Sus rostros cambiaron sutilmente. Ya no era sorpresa, era tensión. La clase de tensión que sienten los que tienen algo que ocultar. Los llevamos a la sala. Emilito bajó poco después, tomado de mi mano. No dijo una sola palabra. Solo se sentó a mi lado, apretando fuerte mi falda. Los oficiales pidieron revisar los medicamentos, los documentos recientes, los espacios comunes de la casa. Mariana intentó hacerse la ofendida. Esto es un abuso. ¿Qué están insinuando? Nosotros venimos a cuidar a la señora. Pero cada palabra suya solo servía para hundirla más. Yo no dije nada, solo observaba. Rosaura, que llegó poco después, entregó una carpeta con copias de todo: el testamento falsificado, las grabaciones de voz, el video de mi celular, la libreta de Emilito. El momento fue tan silencioso como un juicio. Nadie hablaba, nadie se atrevía a moverse. La jueza hojeó las pruebas con calma. No hizo ningún gesto, pero sus ojos lo decían todo. Cuando terminó, miró directo a Julián y le preguntó: ¿Algo que quiera decir, señor? Mi hijo bajó la mirada. Mariana fue la primera en romper el silencio. Esto está sacado de contexto. Esa grabación fue una broma. Una broma entre nosotros. ¿Desde cuándo una broma es delito? La trabajadora social le respondió con calma: Señora, hay pruebas suficientes de que usted y su esposo han manipulado documentos, desviado fondos y posiblemente planeado un acto de violencia contra su suegra. Eso no es una broma. Julián intentó hablar, pero su voz era apenas un susurro. Mamá, ¿por qué hiciste esto? Lo miré directo a los ojos. Por primera vez, no había lágrimas en los míos. Solo verdad. Porque tú empezaste, hijo, y no voy a dejar que termines. Mariana se levantó bruscamente. No tienen derecho. Esta casa también es de Julián. Rosaura intervino por primera vez. No, señora. Legalmente, la casa es solo de Elena. Y usted firmó documentos falsos para apropiarse de todo. Eso sí es delito. Mariana quiso decir algo más, pero Julián la detuvo con la mano. Ya no decía nada. Solo la miraba con rabia contenida. Me pregunté si en ese momento, por fin, comprendía el monstruo que había dejado entrar en su vida, o si era parte de él. Uno de los oficiales tomó fotografías de los frascos de medicina. Compararon los lotes. Confirmaron que habían sido sustituidos. Rosaura explicó que habíamos guardado los originales. La jueza ordenó que se hiciera un peritaje urgente. Esto es suficiente para abrir una investigación penal. Pero por ahora, vamos a proteger a la señora Elena y al menor. Mariana soltó una carcajada nerviosa. ¿Protección? ¿De nosotros? Ella está loca. No respondí. Solo caminé al centro de la sala. Me paré frente a los dos. Los miré como solo una madre herida puede mirar. No con odio, sino con una decepción tan profunda que ni siquiera necesita palabras.
Saqué el celular de mi bolsillo y puse la grabación. Esa, la de la cocina, la del plan. Mariana palideció. Julián se sentó, como si las piernas ya no le sostuvieran. Nadie dijo nada. Solo se escuchaban sus voces, grabadas, frías, claras. La jueza tomó nota. La trabajadora social se acercó a Emilito. Le habló con dulzura. Le preguntó si quería decir algo. El niño, que había estado mudo todo el tiempo, por fin abrió la boca. No quiero volver con ellos. Me hacen tener miedo. Fue lo único que dijo. Pero fue suficiente. Más que suficiente. Mariana quiso gritar algo, pero Rosaura se le adelantó. Ni una palabra más. Ya hicieron suficiente. Los oficiales les pidieron que salieran de la casa. No esposados. No aún. Pero bajo orden de alejamiento inmediata. Mariana lloraba. Julián no. Él solo me miró una última vez. Y en esa mirada no vi arrepentimiento. Vi derrota. No preguntó si lo perdonaba, porque sabía que no podía. Uno cree que el momento más difícil es cuando te traicionan. Pero no. Lo más duro viene después, cuando tienes que levantarte del suelo y reconstruirte con los pedazos rotos de tu propia familia. Ese día, cuando Julián y Mariana salieron escoltados por los oficiales, sentí que algo en mí se quebraba y no sabía si volvería a armarse. No lloré, pero no por falta de dolor, sino porque ya no me quedaban lágrimas. Me quedé allí parada, en medio de mi sala, con el silencio más pesado que había sentido en mi vida. Emilito se acercó y me abrazó sin decir nada. Solo apoyó su cabecita en mi vientre y se quedó quieto. Sentí sus manitas temblar. Era como si por fin pudiera soltar un miedo que llevaba demasiado tiempo cargando. Me arrodillé y lo abracé con toda el alma. Le dije que ya no tenía que tener miedo, que nadie más le iba a hacer daño. No sé si me creyó, pero al menos, por primera vez, cerró los ojos y suspiró tranquilo. Ese mismo día, Rosaura y la jueza organizaron el traslado temporal de Emilito y mío a un lugar más seguro, mientras se iniciaban las diligencias legales. No querían arriesgarse a que Julián o Mariana intentaran regresar por la fuerza. Nos llevaron a una casa pequeña que pertenecía a una amiga de la jueza, fuera del municipio. Allí, por fin, pude dormir una noche completa sin despertarme con el corazón en la garganta. Emilito durmió abrazado a su libreta azul. Los días siguientes fueron un torbellino. Declaraciones, pruebas, firmas, entrevistas con psicólogos del DIF. Emilito fue evaluado con mucha delicadeza por una especialista que supo ganarse su confianza. En una de las sesiones, él le contó que una vez su mamá le gritó tan fuerte que se orinó encima. Otra vez, Mariana lo encerró en el cuarto oscuro porque le dijo a un maestro que quería vivir conmigo. Lo más triste fue cuando dijo que pensaba que no estaba permitido hablar con sinceridad, que si decía la verdad, algo malo pasaba. Yo también tuve que contar todo, desde las primeras señales que ignoré por amor, hasta el momento en que escuché con mis propios oídos cómo planeaban hacerme desaparecer. Cada palabra dolía como un puñal, pero también liberaba, porque por primera vez en años, alguien me escuchaba de verdad. Nadie me decía que exageraba. Nadie minimizaba lo que sentía. Me creyeron. Y eso, para alguien que fue manipulada durante tanto tiempo, vale oro. Rosaura se encargó de mover los contactos legales. El testamento falso fue declarado inválido de inmediato. Las cuentas bancarias intervenidas por Mariana fueron congeladas, y el banco se comprometió a colaborar con la investigación. El juez del caso aceptó la denuncia formal por tentativa de fraude, falsificación de documentos y maltrato infantil. Y aunque aún faltaba mucho para un juicio completo, por lo menos ya no estábamos solas. Mariana contrató un abogado caro. Julián no dijo nada, no negó, no pidió perdón, ni siquiera se presentó a las primeras audiencias. Estaba escondido, como si desapareciendo pudiera borrar lo que hizo. Yo no quería venganza. No me importaba si iba o no a prisión. Lo único que me importaba era que se supiera la verdad, que quedara claro que no fui una anciana loca, ni una abuela sobreprotectora. Fui una mujer traicionada, y sobreviví. Mientras todo esto pasaba, Emilito empezó a cambiar. Ya no caminaba cabizbajo. Empezó a hablar más, a preguntar cosas, a reírse bajito cuando le contaba chistes viejos de su abuelo. Una tarde, lo llevé al parque. Llevaba una gorra azul y una paleta en la mano.
Lo vi correr detrás de unas palomas, con los brazos abiertos, y sentí que por fin estaba viendo al niño que Mariana había intentado apagar. Una noche, mientras cenábamos en la cocina de la casa de resguardo, me miró y me dijo: «¿Tú me vas a cuidar siempre?». Le respondí que sí, que mientras yo respirara, nadie le iba a poner una mano encima. Me miró en silencio, luego sonrió. Me dijo bajito: «Te quiero mucho, abue». Y esa frase fue más poderosa que cualquier venganza. Pero aunque las cosas estaban mejorando, había una pregunta que no me dejaba dormir. ¿Por qué? ¿Por qué llegaron tan lejos? ¿Por qué mi hijo, el mismo al que yo cuidé con tanto esfuerzo, fue capaz de verme como un estorbo? Fue Rosaura quien me lo explicó una tarde, con voz tranquila pero firme, porque para ellos el dinero era más importante que tú. No te vieron como su madre, te vieron como una cuenta bancaria con patas. Y eso no tiene perdón. Me costaba aceptar que Julián no era la víctima de Mariana, como quise creer por mucho tiempo. Él tomó decisiones, él eligió, él falsificó, él guardó silencio, y en ese silencio firmó su condena moral. A veces la justicia legal tarda, a veces ni siquiera llega, pero la justicia del alma, esa sí llega, cuando menos lo esperas. La jueza nos dijo que el juicio tomaría meses, que debíamos ser pacientes, pero también nos informó que el DIF estaba considerando dejarme la custodia temporal de Emilito, que vieron en mí una figura estable, segura, amorosa, que Emilito lo dijo él mismo: «Con mi abue si puedo dormir sin miedo». Me temblaron las manos al escuchar eso. Nunca imaginé que a mis 67 años, con el corazón roto, iba a tener que volver a ser madre, pero lo acepté, con el alma. Esa noche me senté en la cama, lo miré dormir y recé, no por venganza, no por castigo, recé por fuerza, para poder seguir, para sanar, para que Emilito nunca más volviera a sentir que no tenía a nadie, porque yo iba a estar, hasta el último aliento, para él, por él, a pesar de todo lo que nos quitaron. Nunca imaginé que después de toda una vida criando sola a mi hijo, el verdadero reto de ser madre me llegaría cuando ya peinaba canas. Pero ahí estaba yo, con 67 años, sentada en una sala del DIF, con una carpeta en las manos y el destino de mi nieto entre líneas legales que apenas entendía. El asistente social me miraba con amabilidad, pero yo solo podía pensar en lo que había pasado, en lo cerca que estuve de perderlo todo, en cómo el amor más fuerte a veces viene de donde menos lo esperas. Después de semanas de evaluaciones, de llenar formularios, de mostrar pruebas y presentarme como lo que siempre fui, una abuela dispuesta a proteger, finalmente me entregaron una resolución provisional. Emilito quedaría bajo mi tutela, al menos mientras durara el juicio. Cuando el abogado me explicó lo que significaba, me eché a llorar como no lo había hecho en años. No por tristeza, sino por esa mezcla extraña de alivio, rabia contenida y algo muy parecido a esperanza. Volvimos a casa, no a la vieja, donde todo había pasado, sino a un pequeño departamento que Rosaura me ayudó a conseguir. Modesto, pero lleno de luz. Ahí no había cámaras escondidas, ni paredes que guardaran secretos. Era nuestro espacio, nuestro nuevo inicio. Emilito lo recorrió en silencio la primera vez. Se detuvo en cada rincón, como si estuviera asegurándose de que nada lo iba a lastimar ahí. Luego me miró y dijo: «Me gusta. Huele a ti». Sentí un nudo en la garganta. Pasamos los primeros días adaptándonos. Compramos muebles usados, colgamos dibujos en las paredes, y cada noche cocinábamos juntos lo que él quisiera. No teníamos lujos, pero teníamos paz. Y eso, después de tanto, era un regalo. Pero por dentro, yo sabía que la tormenta aún no había terminado. El juicio seguía. Mariana seguía libre bajo fianza. Y Julián seguía desaparecido, como si pudiera esconderse de la verdad. Una tarde, Rosaura llegó con novedades. Habían logrado acceder a correos electrónicos que Mariana había borrado. Entre ellos, había mensajes donde coordinaba con Julián el desvío de fondos. Uno en particular nos dejó heladas. «Si lo hacemos bien, en un mes ya está todo a nuestro nombre. Solo hay que aguantar a la vieja un poco más». Ahí estaba, escrito, frío, sin filtro. ¿Cómo se llega a ese nivel de desprecio por una madre? Me costaba entenderlo.
También encontraron mensajes donde Mariana hablaba con una tercera persona, alguien que no conocíamos. Un nombre extraño. Rosaura creyó que podía ser un contacto legal o bancario, pero tras investigar, descubrieron que era una ex enfermera que había trabajado conmigo años atrás, una que supuestamente renunció porque no se adaptó. Resultó que Mariana la buscó para intentar conseguir medicamentos fuertes, más allá de los que yo tenía recetados. Querían algo que no dejara huella. Ese descubrimiento cambió todo. La jueza ordenó que se reabriera la línea de investigación, esta vez no solo por fraude, sino por tentativa de homicidio. Mariana fue citada de inmediato. Se presentó con su abogado, maquillada, elegante, con esa sonrisa falsa que tanto conocía. Pero esta vez, su mirada ya no era arrogante. Era tensa, nerviosa. Sabía que la red que había tejido comenzaba a romperse. El fiscal presentó las pruebas, las grabaciones, las cuentas, los correos y la libreta de Emilito, que se volvió una de las piezas clave. Mariana intentó decir que todo era un malentendido, que yo estaba manipulada por mi cuñada, que el niño había sido influenciado, pero las pruebas eran demasiado claras. La jueza la interrumpió y le dijo: «Señora, el tribunal no es ciego. Usted se aprovechó de una mujer mayor, de un niño indefenso y de la confianza de una familia entera». El veredicto aún no llegaba, pero se le impuso una medida cautelar. No podía acercarse ni a Emilito ni a mí. Tampoco salir del país. Su pasaporte fue retenido. Cuando salimos de esa audiencia, me sentí más ligera, como si por fin empezáramos a recuperar algo de justicia. Pero aún faltaba una pieza del rompecabezas: Julián. Una semana después, recibimos una notificación. Julián había sido localizado. Lo encontraron en casa de un amigo, en Querétaro. Se había ocultado todo ese tiempo, según él, por miedo a las consecuencias. Fue trasladado a la ciudad para declarar. Yo no quise ir. Rosaura fue en mi lugar. Me dijo que su rostro era el de un hombre que ya no tenía salida, que no negaba nada, solo bajaba la cabeza y decía: «No supe cómo parar». Esa frase me retumbó por días. No supe cómo parar. Como si todo lo que hizo hubiera sido una pendiente inevitable, como si no tuviera elección. Pero sí la tuvo. Tuvo muchas. Y eligió traicionarme. Eligió poner a su esposa por encima de su madre. Eligió el dinero sobre su conciencia. Y ahora tenía que enfrentar las consecuencias. Esa noche, Emilito se acercó mientras cenábamos y me preguntó: «¿Mi papá va a la cárcel?». Le respondí con toda la verdad que pude: «Eso lo decidirá un juez. Pero lo importante es que tú ya estás a salvo». Me miró con esos ojos enormes, oscuros, idénticos a los de Julián cuando era niño. Me dolió en el alma ver ese reflejo, pero también me hizo reafirmar que el ciclo se podía romper, que la historia no tenía que repetirse. Por primera vez me sentí fuerte, no por rabia ni por orgullo, sino porque estaba haciendo lo correcto, porque había escogido proteger, hablar, resistir, cuando lo más fácil hubiera sido callar. Y esa fuerza, la que nace del amor verdadero, era más grande que cualquier trampa que me hayan puesto. Ahora sabía que aunque vinieran más batallas, ya no las iba a pelear sola. Cuando una familia se rompe, no suena como un trueno ni como un grito. Se rompe en silencio, como un vidrio que se agrieta por dentro hasta que un día ya no puede sostenerse. Eso pasó con la mía. Y aunque por fuera intentaba mantenerme firme, por dentro sentía que todo se me estaba cayendo en pedacitos. Cada avance en el caso me dejaba un sabor amargo. No porque no quisiera justicia, sino porque cada paso me recordaba que el enemigo había dormido bajo mi techo, me había llamado mamá, y había planeado mi muerte con voz tranquila mientras tomaba café en mi cocina. Julián fue citado a comparecer de forma obligatoria. Esta vez no pudo evadir. Lo trajeron escoltado, sin esposas, pero con la cabeza agachada. Rosaura me contó que en cuanto cruzó la sala del tribunal, evitó mi mirada. Dijo que no podía sostenerla, que por momentos parecía arrepentido, pero que su silencio era su escudo. No negó nada, solo dijo que las cosas se salieron de control. Una frase tan vacía, tan cobarde, que me dolió más que si hubiera gritado insultos. El fiscal fue claro. Julián había participado activamente en la falsificación de documentos
en el desvío de fondos y en la planeación de un posible atentado contra mi integridad. Mariana, al verse cada vez más sola, cambió de estrategia. Su abogado comenzó a empujar una narrativa en la que ella era una víctima de manipulación, que todo lo había hecho por presión emocional de su esposo. Pero los correos, las grabaciones y las transferencias bancarias decían otra cosa. La jueza no se tragó esa historia. Mientras tanto, Emilito y yo tratábamos de mantener una rutina lo más normal posible. Lo inscribí en una escuelita de barrio, pequeña, sencilla, pero llena de maestras cariñosas. Le costó los primeros días. No quería separarse de mí. Me tomaba la mano tan fuerte cada mañana que sentía su miedo colarse en mi piel. Pero poco a poco fue soltándose. Un día llegó con una sonrisa y una flor de papel. Me dijo, es para ti, por ser la mejor abue del mundo. La guardé como si fuera oro. Una tarde, recibí una llamada que me sacudió. Era del hospital municipal. Un doctor quería hablar conmigo. Resulta que Mariana había intentado internarme ahí meses atrás. Dijo que era por problemas cognitivos. Incluso presentó un diagnóstico firmado por un supuesto especialista. Lo perturbador fue que el documento tenía mi nombre completo, pero yo nunca había pisado ese hospital. Nunca vi a ese doctor. Lo más probable es que hubieran falsificado todo para declararme incapaz y tomar control de mis bienes de forma legal. La jueza agregó esa evidencia al expediente. El caso ahora incluía falsificación médica. Era grave. Mariana empezó a quebrarse. Dejó de asistir a las audiencias. Su abogado la excusaba diciendo que estaba emocionalmente inestable. Pero la ley no se detuvo. Las pruebas seguían acumulándose, y cada vez era más claro que lo suyo no era un error, era una estrategia planificada. Rosaura me decía que podía ganar el caso completo, que con suerte, en unos meses, Emilito podría quedar definitivamente bajo mi cuidado y yo recuperaría el control de mis bienes. Pero yo no pensaba en el dinero. Pensaba en las noches que había pasado sin dormir, en los días en que temía por mi vida, en todo lo que Emilito había tenido que cargar en su pequeño corazón. Eso no se borraba con una sentencia. Eso se sanaba con tiempo y con amor. Una noche, mientras cenábamos, Emilito me preguntó si podía tener una foto mía para llevarla a la escuela. Le pregunté por qué. Me dijo, porque la maestra nos pidió una foto de alguien que sea nuestro héroe. Me quedé sin palabras. Lo abracé con fuerza. Y lloré, pero no de tristeza. Lloré porque a pesar de todo, estábamos vivos. Seguíamos de pie, y nos teníamos el uno al otro. Poco después, llegó la notificación oficial. Se fijaría una audiencia final para determinar la situación legal de Mariana y Julián. No era un juicio penal completo aún, pero sí un punto decisivo. Rosaura me preparó. Me dijo que yo debía asistir, que tenía derecho a hablar si quería. Dudé. No sabía si era fuerte suficiente para mirar a mi hijo a los ojos otra vez. Pero esa noche, mientras Emilito dormía, entendí que no ir era rendirme. Y yo ya no era esa mujer asustada. Ya no. El día llegó. Me vestí con sencillez, pero con dignidad. Rosaura me acompañó. Cuando entramos en la sala, Mariana ya estaba sentada, ojerosa, despeinada, con una expresión de fastidio más que de vergüenza. Julián llegó minutos después. Me miró, y esta vez no desvió la vista. Nos quedamos viendo por lo que parecieron horas, y aunque mi corazón se encogió, no bajé la mirada, porque esa madre que él había traicionado aún tenía fuerza. El juez repasó todos los cargos, leyó fragmentos de correos, reprodujo fragmentos de las grabaciones y citó los informes psicológicos de Emilito. Dijo que, según el peritaje, el niño presentaba signos claros de ansiedad por experiencias familiares previas, pero que mostraba avances notables desde que vivía conmigo. Y luego, me pidió si deseaba decir algo. Me levanté despacio. Mis piernas temblaban, pero mi voz no. Le hablé al juez, pero en realidad le hablaba a Julián. Le dije que nunca creí llegar a ese punto, que lo crié sola, que le di todo, que incluso cuando noté señales, quise creer que cambiaría, que lo negué ante mí misma, pero que una madre también debe saber cuándo dejar de tapar el sol con un dedo. Le dije que no quería venganza, no quería verlo hundido, pero sí quería que entendiera lo que había hecho, que había destruido algo que no se recupera, la confianza. Cuando terminé,
La sala estaba en silencio. Mariana no dijo nada. Julián solo cerró los ojos. El juez anunció que emitiría una resolución en 30 días, que mientras tanto se mantenían todas las medidas de restricción y protección. Salimos del juzgado con el corazón pesado, pero la cabeza en alto. Yo sabía que aún quedaba camino, pero también sabía que ya habíamos pasado lo peor. Hay silencios que gritan más que cualquier palabra. Y cuando salí de esa audiencia, con las piernas temblando pero el alma firme, supe que ese silencio entre mi hijo y yo era definitivo. No hacía falta que dijera nada. No había disculpa que pudiera reparar lo que se rompió. Porque hay cosas que no se traicionan. Una de ellas es a quien te dio la vida. Y otra, a un niño que solo buscaba amor. Y Julián había traicionado a los dos. Volver a casa esa tarde fue como cruzar una frontera invisible. Emilito me esperaba con una cartulina pintada de colores. Decía te amo, abue con letras chuecas, rodeadas de corazones y soles. Al verla, no pude evitar llorar. Me agaché, lo abracé fuerte y le dije que todo iba a estar bien. No sabía cómo, no sabía cuándo, pero en ese momento lo creí, porque por primera vez en mucho tiempo sentía que la verdad estaba ganando terreno. Durante los días siguientes me aferré a la rutina como un salvavidas. Llevaba a Emilito a la escuela, cocinábamos juntos, hacíamos tarea. Los fines de semana íbamos al parque, jugábamos a las escondidas o simplemente nos recostábamos en el sillón viendo caricaturas. Poco a poco, el miedo fue dejando espacio a la risa, a veces tímida, a veces explosiva, pero real. Y eso era más valioso que cualquier sentencia. Pero la vida, incluso cuando empieza a sanar, no deja de poner pruebas. Una tarde, mientras organizaba papeles antiguos, encontré una carta. Estaba guardada entre unas carpetas que pertenecían a Agustín, mi difunto esposo. La abrí sin pensarlo, creyendo que era algún documento viejo. Pero no, era una carta escrita a mano. De él, para mí. Y lo que decía me sacudió hasta el fondo. La carta fue escrita unas semanas antes de su muerte. Agustín decía que sospechaba que Julián y Mariana se estaban acercando a nosotros por interés, que había notado comentarios extraños, preguntas sobre nuestras cuentas, sobre las escrituras. Incluso mencionaba que escuchó a Mariana hablar por teléfono diciendo que cuando los viejos se vayan, todo será más fácil. Agustín escribió: no quiero alarmarte, Elena, pero debemos tener cuidado. Nuestro hijo ya no es el mismo. Me senté en la cama, con la carta temblando entre mis dedos. Lloré, no solo por lo que decía, sino porque yo nunca la había visto, porque tal vez, si la hubiera encontrado antes, todo esto se habría evitado. Pero el hubiera no cambia nada. Lo único que podía hacer era añadir esa carta al expediente. Rosaura la entregó de inmediato. Era una prueba más, no solo de lo que hicieron, sino de que llevaban años planeándolo. Mientras tanto, Mariana seguía sin presentarse. Su abogado ahora intentaba negociar. Ofrecía firmar una renuncia total a cualquier derecho sobre mis bienes si retirábamos los cargos. También propuso ceder la custodia completa de Emilito, con tal de evitar que el caso llegara a juicio penal. La jueza pidió mi opinión. Y ahí, frente a todos, respiré hondo y dije: no quiero su dinero. No quiero venganza. Pero tampoco quiero silencio. Quiero que esto se sepa. Quiero justicia, aunque duela. Fue la primera vez que vi al abogado de Mariana bajar la mirada. Esa noche me senté con Emilito y le expliqué, con palabras suaves, que tal vez su mamá estaría lejos por mucho tiempo. No le dije que era una mala persona. No le llené la cabeza de odio. Solo le dije la verdad. A veces, las personas que nos deberían cuidar se pierden. Y cuando eso pasa, los adultos tenemos que proteger lo que importa. Él me miró en silencio. Luego dijo: yo ya tengo todo lo que importa. Y me abrazó. Los días pasaban, y aunque el proceso legal seguía su curso, algo en mí empezó a cambiar. Ya no me despertaba con miedo. Ya no esperaba el próximo golpe. Empecé a vivir, a mirar al cielo y agradecer que seguíamos aquí, a saborear el café con calma, a mirar a Emilito dormir sin pensar que podían venir a arrebatármelo. Empecé a sentirme libre. Una mañana recibí una carta certificada del juzgado. Era la resolución provisional firmada por la jueza,
A partir de ese momento, se me otorgaba la custodia legal de Emilito mientras el juicio continuaba. La emoción me atravesó como un rayo. Llamé a Rosaura de inmediato. Lloramos juntas por teléfono. Y esa noche preparé una cena especial. Emilito sopló una vela y pidió un deseo. Me preguntó si podía contármelo. Le dije que no hacía falta. Ya lo sabía. Pero incluso en medio de esa alegría, había una sombra. Julián. Su ausencia ya no dolía como antes, pero no dejaba de pesar. Me preguntaba si alguna vez sentiría verdadero remordimiento, si algún día tocaría mi puerta no para recuperar nada, sino para pedir perdón. No por mí, sino por él, porque a veces el perdón no es para quien lo recibe, es para quien lo da y se libera. Hasta ahora, ese momento no ha llegado, pero no lo espero, no lo necesito. Porque aprendí a cerrar esa puerta sin rencor, a vivir sin mirar hacia atrás, a ser madre, abuela, mujer, todo al mismo tiempo. Y aunque me quitaron muchas cosas, no lograron quitarme lo más importante, mi dignidad, mi fuerza, mi voz. Y ahora que hablo, no lo hago con rabia. Lo hago para que otras mujeres como yo, que han sido ignoradas, manipuladas, traicionadas, sepan que no están solas. Que sí se puede levantar la cabeza, que sí se puede decir ya basta, que incluso cuando todo parece perdido, la verdad puede salvarte. Uno pensaría que el final llega con una sentencia o con un castigo, pero no. A veces, el final verdadero es cuando decides soltar el dolor sin olvidar la lección. Y esa mañana, mientras me sentaba en el juzgado por última vez, entendí que no estaba allí por venganza, estaba por justicia, por dignidad. Por todas las veces que callé, que dudé, que me culpé, y por todas las mujeres como yo, que han sido tratadas como invisibles hasta que gritan su verdad. La sala estaba más fría que nunca. Mariana no asistió. Su abogado presentó un escrito con excusas médicas. Julián sí estaba. Solo, sin defensa, sin palabras. Lo vi entrar con ese andar cansado, como si cargara una mochila llena de piedras. No levantó la vista. No preguntó por mí, no buscó perdón, solo se sentó y esperó. Tal vez sabía que ya no quedaba nada que pudiera arreglar. La jueza inició la audiencia leyendo el informe final del DIF. El documento hablaba de abandono emocional, manipulación financiera, riesgo comprobado a la integridad física de la denunciante y del menor. Luego se leyeron las declaraciones de peritos, psicólogos, testigos. Todo encajaba como piezas de un rompecabezas que no necesitaba más explicación. La verdad estaba completa, y dolía, pero también liberaba. Después de un silencio largo, la jueza dictó su resolución. Mariana sería citada a juicio penal por tentativa de homicidio y falsificación de documentos. Julián, aunque sin antecedentes penales previos, enfrentaría cargos por complicidad y encubrimiento, además de la pérdida absoluta de cualquier derecho sobre mis bienes. Pero lo más importante, Emilito quedaría legal y definitivamente bajo mi cuidado. Ese fue el momento en que respiré, de verdad, por primera vez en años. El juez me preguntó si quería agregar algo antes de cerrar el caso. Me levanté lentamente. Miré al frente, sin temblar. No para atacar, no para humillar, sino para dejar claro que yo, la mujer que quisieron borrar, seguía de pie. Dije que no me alegraba por lo que pasaba, que ninguna madre desea ver a su hijo en un banquillo, pero también dije que ninguna madre merece morir en silencio por manos de los suyos, que el amor no es excusa para la crueldad, que el perdón no borra la responsabilidad, y que si estaba allí, era por todas las veces que se me subestimó, por cada vez que alguien dijo estás exagerando o no es para tanto. El juez me agradeció mis palabras, y con eso se cerró la última página de esa historia oscura. Salí del tribunal con Rosaura del brazo. Afuera nos esperaba Emilito, con una flor de papel en la mano. Me la dio sin decir nada, y en ese gesto supe que todo lo que hice valió la pena. Los meses siguientes no fueron fáciles, pero fueron nuestros, con risas, con tropiezos, con abrazos. Pintamos las paredes de casa, sembramos unas plantas en la ventana, adoptamos un perrito callejero al que Emilito llamó Taco. Cada pequeño acto fue una manera de recuperar lo que Mariana y Julián intentaron arrebatarnos, la paz. Un día, mientras preparábamos hotcakes para cenar,
Emilito me preguntó si yo creía en los finales felices. Me detuve un segundo. Le dije, no sé si existen finales felices, pero sí creo. En los comienzos valientes. Me sonrió, como solo un niño libre puede hacerlo. Y en ese momento, entendí que ese era nuestro nuevo inicio. Rosaura, mi valiente cuñada, siguió a nuestro lado. A veces venía con un pastel, a veces con papeles para que yo firmara algo importante, siempre con su bastón firme y su lengua afilada. Fue un pilar, una hermana de alma. Sin ella, no estaría escribiendo esta historia. Porque aunque la sangre duele, la lealtad sana. Nunca supe si Julián pensó en pedirme perdón. No volvió a buscarme. Tampoco lo busqué. Porque hay vínculos que, cuando se rompen con veneno, ya no se pueden remendar. No con abrazos, no con palabras, solo con silencio. Y ese silencio lo acepté. No con rencor, con resignación digna. Porque a veces, amar también es saber alejarse. Hoy, al mirar a Emilito jugar en el jardín, con los pies llenos de tierra y la cara iluminada por el sol, me doy cuenta de que sobrevivimos. No solo al peligro físico, sobrevivimos a la traición, al miedo, a la duda. Y eso nos hizo más fuertes. Ya no soy la mujer que fui cuando todo esto empezó. Ahora soy más sabia, más firme, más libre. Y si alguien me preguntara cómo logré salir de ese infierno, le diría que no fue sola. Fue con la ayuda de una libreta azul, de una voz que no se dejó callar, de una Rosaura con mirada de acero, y de un niño que me recordó que el amor de verdad no traiciona, se queda. Porque al final no gané por gritar, gané por resistir, y porque la verdad, tarde o temprano, siempre encuentra cómo salir. Así como yo, que no solo salí, también volví a vivir.